Ya seguimos con el tema. En la 5 dice grado relativo, el polinomio grado relativo de x es 10. Eh, es el mayor exponente de x. Es el mayor exponente de x en el polinomio. En el polinomio, el exponente de x en el primer término es 2a más 4, en el segundo término a menos 5 y en el tercer término es a menos 3. El mayor exponente, obviamente, es 2a más 4. ¿Ya? No, porque es mayor que a menos 5 y a menos 3. 2a más 4. El doble de un número más 4 siempre será mayor a un número menos 5 y un número menos 3. Por tanto, el grado relativo de x se encuentra ahí. Entonces, yo concluyo que 2a más 4 es igual a 10. Ya acá está la pequeña resolución de 2a más 4, que es el número 5. 2a más 4 igual a 10. Por tanto, resolviendo esta pequeña ecuación, 2a es igual a 6 y a es igual a 3. Me piden, dice, la suma de calcular de valor de a, entonces es 3. La 6 en el polinomio, dice el grado relativo de i es 12. Me piden hallar b. Ahora buscamos el mayor exponente en i. Y tiene en el primer término i b más 6, i b más 2, i b más 3. Obviamente el mayor exponente es i a la b más 6. B más 6 será el grado relativo de i. Pero me dicen que b más 6 es 12. ¿Qué número sumado a 6 me da 12? El número sumado a 6 me da 12 es 6. Por tanto, b sería igual a 6, ¿no? Y hallo el valor de b. Ya voy a hacer lo siguiente. Ahora la siguiente, la 7 en el polinomio a menos 4, 3, xa y 3 más 2a. Suman los coeficientes. Calcular la suma de los coeficientes. Me dicen de que la suma de los coeficientes, lo que suman los coeficientes son los números. Son los números que están a la izquierda de las incógnitas de las letras x, y. Entonces, en el primer término el coeficiente es a, en el segundo término es 3 y en el tercer término es 2. Por tanto, la suma de los coeficientes será a más 3 más 2. Yo lo resolvería, pero no tengo a. Pero me da un dato adicional, que el grado absoluto es 12. El grado absoluto es la suma de los exponentes de los términos. O sea, la suma de los exponentes de los términos, la mayor suma de los exponentes. O sea, de los términos tengo que ver cuál suma mayor exponente, ese es el grado absoluto. En el primer término es a menos 4, en el segundo término es a más 3 y en el tercer término es a. ¿Ya? Bueno, si yo tengo que escoger entre a menos 4, a más 3 y a, ¿no? Un número restado 4, un número sumado 3 y un número, tengo que escoger el que es el número sumado 3. Por tanto, el grado absoluto será el número que es sumado 3, a más 3, pero me dicen que a más 3 es 12. Por tanto, a más 3 es 12. ¿Qué número sumado 3 me da 12? 9. ¿No? Por tanto, a es 9. Si tengo que a es 9 y la suma de los coeficientes es a más 3 más 2, la suma de los coeficientes será a que vale 9 más 3 más 2. Será 14. La 8, en el siguiente polinomio indica si el grado absoluto es 13. Igual, el grado absoluto es el mayor exponente que podemos encontrar de los términos. En el primer término, x a más 1, en el segundo término, x a menos 3, y en el tercer término, x a más 4. Les pregunto cuál es mayor, a más 1, a menos 3 o a más 4. ¿Cuál es mayor? ¿Un número sumado 1, un número quitado 3 o un número sumado 4? Obviamente, el mayor es el número sumado 4. Por tanto, mi grado absoluto se encontrará en el tercer término, ¿no? Donde está el exponente a más 4. Si mi grado absoluto es 13, ¿sí? Entonces a más 4 sería igual a 13.
Por tanto, yo pregunto, ¿qué número sumado 4 es 13? Será 9, ¿no? Un número sumado 4 es 9, A más 4 es 13, perdón. ¿Qué número sumado 4 será 13? Obviamente será 9. Por tanto, A será 9. Y el valor de A que me piden será 9. En el polinomio x a la m y a la m menos x, m más 1 y m más m menos 2. Me dicen que el grado relativo de x es 5, allá el grado absoluto del polinomio. Ya, el grado relativo de x sería el mayor exponente de x en el polinomio. Tengo dos x a la m, xm más 1. ¿Cuál será el mayor exponente? ¿X a la m o xm más 1? El mayor exponente obviamente es xm más 1, ¿no? Yo tengo dos exponentes, m y m más 1, ¿cuál es mayor? M más 1, ¿no? Algo agregado a 1 siempre sería mayor a ese algo. Por tanto, m más 1, el grado relativo de x será donde está x a la m más 1. Entonces, m más 1 es igual a 5. ¿Qué número sumado 1 es 5? ¿Sí? 4. Entonces, m vale 4. ¿Ya? Me piden hallar el grado absoluto. El grado absoluto es la mayor suma de exponentes de los términos. El primer término es x a la m y a la m. La suma de los exponentes es m más m. En el segundo término es x a la m más 1 y a la m menos 2. ¿Cuál es la mayor suma de exponentes? Perdón, ¿cuál es la suma de exponentes de ese término? M más 1, m menos 2. Tengo que hallar cuál es mayor para llegar al grado absoluto. Entonces este es el ejercicio acá. M más 1, que era 5, M4. Entonces el exponente en el primer término es M más M. En el segundo término es M más 1 más M menos 2. M es 4, ¿no? M más M será 8. M 4 más 1 más 4 menos 2, 4 más 1, 5, más 4, 9 menos 2, 7. Por lo tanto, el grado absoluto será el mayor exponente. El mayor exponente donde está el primer término, donde está x a la m y a la m. Por tanto, m más m será 8. Es el grado absoluto, 8. Voy a hacer la 10. En el polinomio, ese polinomio dice calcular el valor de A si grado absoluto es 8. Acá mucho cuidado porque en el tercer término me dice de que 5a más 5 elevado a la más 5. Eso no interviene. ¿Ya? Grado absoluto solo es con exponente de variables, de letras. Exponente de número no interviene. Por tanto, ya por tanto, solo vemos el primer término y el segundo término. X al cuadrado y a la A y 2x al cubo y a la A. El grado absoluto será donde se encuentra la mayor suma de exponentes. En el primer término la suma de exponentes es 2 más A y en el segundo término la suma de exponentes es 3 más A. Por tanto, ¿cuál es mayor? ¿2 más A o 3 más A? ¿A le agrego 2 o A le agrego 3? Obviamente será donde A le agrego 3. Por lo tanto, el grado absoluto se encuentra en el segundo término, ¿no? Y el grado absoluto será 3 más A. 3 más A y el grado absoluto es 8. ¿Qué número sumado 3 me da 8? 5. Por tanto, A será 5. ¿Ya? Entonces, grado absoluto y grado relativo tienen que tener en cuenta lo que significa grado absoluto. Grado absoluto, como les digo, es la mayor suma de exponentes de uno de los términos, ¿sí?, del polinomio. ¿Ya? O sea, como hayan el grado absoluto, ven los términos del polinomio y ven donde se halla la mayor suma de exponentes de todas las letras que vean ahí, ¿no? Suman todas las letras que vean ahí y ahí se encontrará el grado absoluto. ¿Ya? Generalmente en el problema le van a dar un dato, una variable. O le van a dar, para
para que encuentren un exponente, ¿no? Una letra. Pero le dan el dato del grado absoluto. Entonces tienen que encontrar el término donde se encuentre la mayor suma de exponentes, ¿sí? Que solo se da en solo un término, ¿no? 3 términos se dan uno de ellos, escogen la suma de exponentes y pueden hallar el grado absoluto. El grado relativo de las letras es el mayor exponente de las letras en el polinomio. El polinomio tiene 3 términos y hay 3 letras x. El que tenga el mayor exponente será el grado relativo de x. Y lo mismo se aplica para y y otra letra. ¿Ya? El grado relativo se refiere solo a letras, y el grado absoluto se refiere a todo el polinomio. Pero el grado absoluto lo encuentran también en solo un término, la que tenga la mayor suma, la que sea el mayor, ¿sí? Solo se da en uno. Y el mayor solo se da en un término. Y el grado relativo de la letra también se da solo en un término, pero solo de la letra. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta para abordar este tema de grado relativo absoluto de polinomios.